Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Continuamos con nuestros estudios acerca de género literario y para el día de hoy vamos a estar analizando la poesía hebrea y sobre todo sus peculiaridades hermenéuticas. Pues bien, la poesía era parte importante de la cultura hebrea y por lo tanto gran parte de la Biblia es poesía. Los académicos calculan más o menos el 33%. Esto significa que después de la narrativa, la poesía es el género más importante. Esta se encuentra principalmente en los libros, obviamente, de Salmos y Cantar de los Cantares, que son netamente poéticos. Pero también, y tal vez sea sorpresa para muchos de nosotros, el libro de Job está escrito en poesía, al menos gran parte de él. Los primeros dos capítulos son narrativa, lo mismo que el último, pero todo lo de en medio del libro de Job es poesía. Proverbios es poesía de principio a final. Y lo mismo vamos a decir de Eclesiastés. Eso quiere decir que los libros de sabiduría están escritos en poesía. También los profetas, no totalmente. Isaías, por ejemplo, la gran mayoría de Isaías es poesía, aunque hay cierta narrativa. Lo mismo en Jeremías, hay narrativa, pero la mayor parte del libro es poesía. Ezequiel, lo mismo, Lamentaciones. Y los 12 profetas menores, con excepción de Jonás. Jonás es una historia, pero los otros profetas son poesía, ¿no? Obviamente no incluimos aquí el libro de Daniel porque Daniel pertenece a otro género literario, al apocaliptismo. Y también en otras partes de la Biblia, como en los libros históricos. Por ejemplo, el Génesis 1 es un poema, eso es poesía. Éxodo 15, ahí hay un poema que Moisés, los varones y María y las mujeres entonan después del cruce del mar Rojo. Además, por ejemplo, Jueces capítulo 5 también es poesía que celebra la victoria de Débora y Barak. Y bueno, en el resto de libros históricos siempre vamos a tener nosotros algunos poemas insertados dentro de la narrativa. También los evangelios tienen ciertas partes poéticas. Y vamos a citar aquí, por ejemplo, un versículo de esos. Las cartas. Hay un momento en el que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que está escribiendo una carta, eh, tiene una doxología, ¿no? Y esa doxología quiere decir un momentito en el que él alaba la grandeza de Dios y eso obviamente lo va a colocar en poesía. Incluso la carta a los hebreos es poesía o tiene la forma de poesía los primeros capítulos. Apocalipsis. A cada rato en Apocalipsis aparecen los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, miriadas de ángeles que están entonando alabanzas y esas alabanzas están escritas en poesía. Por esto es que gran parte de la Biblia es poesía. Seguimos. La figura principal de la poesía hebrea es el paralelismo y esto es lo que a uno lo confunde cuando uno analiza el texto hebreo, porque en español la poesía tiene que ver con la rima. Para que nosotros hagamos un poema, ese poema debe rimar. Incluso nuestros cánticos, los que nosotros entonamos en la iglesia, son poemas porque riman. Y también tienen métrica. Eso significa que cuando uno mira las líneas, los versos, cada uno de ellos tiene la misma cantidad de sílabas. Eso se llama métrica y rima, ¿no? Ahora, cuando uno va a la poesía hebrea, a veces en la poesía hebrea sí hay cierta rima, como en Isaías capítulo 5. Sin embargo, no es necesario, ¿sí? Ahora, esa rima solo se puede observar en hebreo y por eso no lo traigo a colación en esta presentación, porque a la hora de cambiar el idioma, obviamente la rima cambia. Un poema escrito en español no puede ser traducido al inglés sin perder la rima. Es por esto que los cánticos que nosotros entonamos en la iglesia muchas veces que vienen del inglés o del alemán,
al español, tienen que cambiar su letra porque si no cambian la letra, pierde la rima. Entonces, no son exactamente traducciones literales, no, sino que tiene que haber cierto cambio. Pues lo mismo pasa con la Biblia, ¿sí? Cuando hay un salmo que tiene cierta rima, por ejemplo, ¿no? El Salmo 119 es un acróstico, o Proverbios capítulo 31 también es un acróstico, y un acróstico significa, en este contexto, que cada uno de los versos del poema a la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31 inicia con una letra del alfabeto hebreo y así las agarra en orden. El primer verso inicia con una Aleph, el segundo con una Bet, el tercero con una Gimel, y así, ¿no? Por todo el alfabeto. Sin embargo, cuando yo agarro una traducción en español, no logro ver eso porque al cambiar idioma cambiamos esa forma. Pero lo típico de la poesía hebrea no es tanto la rima, no es tanto esas figuras que son importantes en español, aunque sí las contiene de cuando en cuando. Lo típico de la poesía hebrea es el paralelismo. Existen varias formas de paralelismo que vamos a analizar. Las principales son el sinónimo, el antitético y el climático. Y a veces hay también mezclas de ellos a lo que se le ha llamado generalmente sintético. El paralelo sinónimo repite la misma idea con dos frases semejantes. El paralelo antitético contrasta dos ideas. Y el paralelo climático utiliza varias frases escalonadas para llegar a una conclusión o un clímax de la oración. Y de ahí viene su nombre climático. Veamos algunos ejemplos de esos paralelos para que podamos ir entendiendo. En cuanto al paralelo sinónimo que decíamos, repite la misma idea con dos frases semejantes. Pongo ejemplo aquí Isaías 1:18, que es un versículo que muchos de nosotros conocemos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aquí va el paralelo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Lo digo de otra forma. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí nosotros vemos el primer verso está construido por dos líneas de pensamiento. La primera describe el pecado y cuando nosotros vemos el segundo verso hace una descripción del mismo pecado y la descripción es semejante, ¿no? Si fueren como la grana, que es roja, o fueren rojos como el carmesí. La segunda parte del verso, la segunda línea del primer verso, presentan el color blanco, como la nieve serán emblanquecidos. La del segundo verso hace lo mismo, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, es un paralelo sinónimo porque presenta dos versos, uno inmediatamente después del otro, diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál podría ser aquí un error de interpretación? No reconocer el paralelo sinónimo y por lo tanto estar buscándole tres pieces al gato. Por ejemplo, cuando la Biblia describe la creación del hombre, dice que fue hecho a imagen de Dios, a semejanza de Dios, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y entonces por 20 siglos los teólogos cristianos han discutido cuál es la imagen de Dios y cuál es la semejanza y cuál es la diferencia entre la imagen y la semejanza. Y se han escrito muchas páginas discutiendo ese asunto. Pues resulta que es un simple paralelo y no había que estar discutiendo ni buscándole tres pies al gato. Simplemente el texto hebreo, porque eso es un poema, Génesis 1, es un poema, hoy en día los académicos lo reconocen, y como era un poema, está presentando un paralelo sinónimo, simplemente está contando la misma realidad con palabras distintas. Pongo otro ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, porque el contexto aquí es María, a quien se le ha anunciado que quedará embarazada y ella no sabe cómo, pues es virgen, no conoce varón. Entonces el ángel Gabriel, que es el que se le presenta, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la primera línea. La segunda, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, entonces vemos este paralelo. Espíritu Santo equivale a poder del Altísimo. Vendrá sobre ti equivale a te cubrirá con su sombra. Aquí estamos delante de un paralelo sinónimo. Sin embargo, yo leí un libro cuando era joven, un libro escrito por un hermano de mucha reputación y no voy a decir el nombre, que estaba hablando acerca de los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová tienen un problema con el Espíritu Santo. Para ellos, el Espíritu Santo es simplemente una energía, como la electricidad, como la energía solar, etcétera, ¿no? Y entonces el hermano utilizaba precisamente en un libro este mismo pasaje para contradecir esa idea, diciendo que el pasaje menciona al Espíritu Santo en y a la fuerza del Altísimo, al poder del Altísimo, en el mismo versículo. Y que por lo tanto eran dos cosas diferentes. No estoy de acuerdo con la doctrina de los testigos de Jehová, clave la aclaración, y en otros estudios estoy hablando del Espíritu Santo. Pero tampoco voy a estar de acuerdo con la interpretación que nuestro hermano hizo del pasaje. Aquí simplemente teníamos un paralelo sinónimo y el problema hermenéutico es no reconocer esos paralelos. También está el paralelo antitético, que contrasta dos ideas. Pongo un ejemplo, Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Esta es la primera idea. Ahora va a poner su contrario, mas los que la guardan contenderán con ellos. El proverbio dice una gran realidad. Los impíos alaban a los impíos. Los justos contienden contra los impíos. Eso quiere decir que cuando alguien celebra las acciones de alguna persona muy mala y celebra sus acciones como actos de inteligencia, actos de astucia, cuidado. Generalmente estamos frente a un impío que no se ha descubierto, que simplemente alaba al impío, porque los que guardan la ley, los justos, van a contender con ellos y no les va a parecer para nada agradable la idea. Muy bien, en hermenéutica, reconocer un paralelo antitético es importante porque la segunda línea me arroja a mí contenido de reflexión para la primera. Es decir, debo contemplar el paralelo. Y muchas veces, como va a suceder con el siguiente, con el climático, no se trata de cometer o no cometer un error, sino de lograr encontrar toda la belleza, así como el arte. Así como cuando a uno le presentan una pintura, ¿no? Que a uno le gusta, pero uno no la entiende porque no sabe de arte. Pero cuando estudia arte, entonces logra encontrar una mayor belleza en dicha pintura. Entonces lo mismo sucede acá. No es que antes de reconocer el paralelo antitético yo haya cometido un error, como sí sucede con el sinónimo, sino que no había encontrado toda la belleza del pasaje. Veamos el siguiente que aparece en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pues bien, si yo solo leo la primera parte y no reconozco el paralelo antitético acá, puedo cometer el error de pensar que ese prosperar es un prosperar económico. Es decir, el que encubre sus pecados no prosperará económicamente, y esta interpretación es muy típica hoy en día porque las iglesias están vendidas con esta mal llamada teología de la prosperidad. El término prosperidad puede indicar muchas cosas. Puede indicar prosperidad económica, sí, en ciertos contextos, pero también puede indicar prosperidad espiritual. Y la segunda línea o la segunda parte del verso, el inciso B, por decirlo así, me va a mí a condicionar la interpretación del primero, más el que los confiesa, los pecados, y se aparta, obviamente se arrepiente, alcanzará misericordia. Ahora yo veo que la prosperidad a la cual se refiere la primera parte es una prosperidad espiritual, es decir, alcanzar la misericordia, en este caso, de Dios.
El último que vamos a ver, el paralelo climático, utiliza varias frases escalonadas para llegar a una conclusión, a un clímax de la oración. Y el ejemplo típico de esto es Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, el primer verso, ni en las vides haya frutos. Bueno, la higuera si no florece, pues no va a tener frutos. Y las vides, que son las plantas de uvas, no tendrán frutos. Es la idea. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, observemos cómo él va presentando aquí de manera escalonada la necesidad, la carencia, por decirlo de esta forma. Y resulta que Habacuc en los capítulos previos ha visto la invasión de los caldeos hacia la tierra de Palestina a causa de los pecados que Israel estaba cometiendo hacia la tierra de Judá, ¿no? Entonces ha visto esta invasión de los caldeos. Y después de ver la invasión de los caldeos y de espantarse ante tal cosa, él hace una oración. Dentro de esa oración hay muchos paralelos, sinónimos y sobre todo climáticos, que son los que más utiliza este profeta. Entonces ya al final de esa oración hace este bellísimo paralelo climático. Primero, mediante un verso, habla de la carestía. Las higueras no florecen y las vides no hay frutos. Y luego, mediante 4 líneas, va presentando la idea de que no hay comida, falte el producto del olivo. Bueno, eso es un cierto lujo. Los labrados no den mantenimiento. Bueno, las verduras no eran tan importantes para los hebreos, sí, los cereales, pero no hay mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Oye, no hay nada de comida. Todo esto me lo dice para el clímax. Yo, y atención, porque no dice yo y yo confiaré en Jehová, que sería como la idea, ¿no? Yo confiaré en Jehová. Él dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El clímax del verso. Realmente este es bellísimo. Bien, no podemos terminar este video sin hablar de los salmos porque los salmos como tales, que son poesía, son unidades, de unidades literarias poéticas, ¿no? Y se encuentran en muchas partes de las escrituras. Bueno, especialmente en los libros de los Salmos. Nosotros tenemos un solo libro de los Salmos, así aparece en nuestra Biblia, ¿no? Con 150 salmos. Sin embargo, si uno lo revisa bien, realmente son 5 libros. Y esos 5 libros son compilaciones de salmos, es decir, los israelitas fueron escribiendo los salmos uno por uno, los utilizaron en diferentes contextos y luego, probablemente en el tiempo de Esdras, no lo sabemos con certeza, pero eso es lo más probable, fueron compilados en 5 grandes libros que se unieron para formar un solo libro en nuestras traducciones modernas de la Biblia, pero realmente estos eran 5 rollos separados. Algunos opinan que en comparación a la ley, si habían 5 libros de la ley, pues iban a haber 5 libros del Salterio también o de los Salmos, ¿no? Entonces carecen de contexto. Todos ellos tienen ciertas características hermenéuticas dignas de mencionar. Okay, antes quiero aclarar que estos salmos aparecen especialmente en estos 5 libros de los salmos, porque también aparecen salmos en otros contextos. O sea, Jueces capítulo 5, decíamos, es un salmo, ¿sí? Solo que a diferencia de los 150 salmos, ese sí tiene contexto histórico o tiene lo que podríamos llamar un marco narrativo que me ayuda a mí a entenderlo. Lo mismo con Éxodo capítulo 15, que es otro salmo. Lo mismo con el cántico que David hace a causa de la muerte de Saúl y de Jonatán. Entonces, yo entiendo cuál es el contexto. Algunos de los salmos, de los 150 salmos,
van a tener cierto contexto histórico, como sucede con el Salmo 51. Y ese contexto histórico se lo da en la frase introductoria. Esa frase introductoria no proviene de los traductores. Los títulos que llevan los salmos sí son de los traductores. Por eso cuando uno consulta otra traducción, los títulos son muy diferentes. Sin embargo, debajo del título que presenta, por ejemplo, Reina Valera, aparece una descripción y esa descripción está en el texto hebreo. Y esa descripción muchas veces me da a mí el contexto. Entonces, el Salmo 51, por ejemplo, me dice a mí que ese salmo lo entonó David a causa del pecado con Betsabé. Y eso me da a mí un contexto histórico. Bien, dicho eso, ahora sí vamos a ver los salmos, sus peculiaridades hermenéuticas. De los salmos únicamente, de estos cánticos que hemos mencionado, porque más adelante analizaremos los libros sapienciales y los libros proféticos que están escritos en poesía. A ellos se aplica lo que venimos diciendo, con excepción de lo que a continuación hablaremos. Un salmo, o sea, uno de los 150 salmos y uno de estos cuantos poemas que aparecen en otro contexto, es una unidad literaria. No se necesita el conocimiento de los demás salmos, los salmos anteriores o posteriores, para su interpretación. Esto sí es importante en las cartas. Por ejemplo, cuando uno lee un pasaje de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos. Si yo estoy interpretando el capítulo 13 de Romanos, someterse a las autoridades, debo conocer el contenido desde el capítulo 1 hasta el 16 y eso me va a arrojar luz al entendimiento del capítulo 13. No puedo interpretar un pasaje aislado en las epístolas, pero eso sí sucede en los salmos. Cada salmo es una unidad literaria. Para interpretar el Salmo 23, por ejemplo, el Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera. Para interpretar ese salmo, yo no necesito haber leído el Salmo 1, o el Salmo 19, o el Salmo 24, o el Salmo 28. Simplemente me concentro en el salmo que tengo enfrente. Un salmo es una oración dirigida a Dios. Aunque son inspirados, no se debe olvidar que es palabra de hombres santos hacia Dios y no palabra de Dios hacia los hombres. Esto es importantísimo. Quizás en otro momento podemos analizar el tema de la inspiración y la inerrancia. Son dos cosas diferentes que generalmente los teólogos conservadores toman como uno solo. En ese sentido, muchas veces en la Biblia hay errores teológicos. Pongo un simple ejemplo. En el libro de Job, hay un diálogo entre cuatro teólogos, tres amigos y Job. Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita. Nombres complicados. Al final, el Señor también habla. Y el Señor le dice, en este caso, a Elifaz, que es el primero de los amigos, ustedes no hablaron lo correcto acerca de mí, como mi siervo Job. Esto no me dice a mí que lo que los amigos de Job dijeron es incorrecto del principio al final, pero sí me dice que hubo grandes errores teológicos en sus presentaciones. La Biblia es inspirada, por lo tanto, me cuenta a mí la verdad. Pero muchas veces la verdad histórica, es decir, lo que salió de la boca de esos amigos, contiene errores teológicos. ¿Sí? Lo mismo sucede con los 150 salmos. Están expresando las palabras de hombres santos, sí, hacia Dios. Pero muchas veces esas palabras de esos hombres santos pueden tener situaciones teológicas que son discutibles cuando uno los analiza y los compara con otras partes de la escritura. Por eso es que es importantísimo conocer toda la escritura para interpretar muy bien cualquier parte de ella. La escritura se interpreta a sí misma. Ese es un eslogan protestante muy bueno, por cierto. Número tres, su propósito es expresar un sentimiento y no una verdad científica o teológica. Puesto que son palabras de hombres, también en los salmos muchas veces Dios habla, pero hay que analizar el salmo para ver cuándo habla un hombre, cuándo habla Dios. Pero cuando habla un hombre, ese está expresando un sentimiento, no una verdad científica o una verdad teológica. No se pueden extraer datos históricos a partir de ellos. El ejemplo aquí es Éxodo 15:21. ¿Qué sucede acá?
Sucede que Israel acaba de cruzar el Mar Rojo. Y del otro lado del mar, los hombres celebran y entonan un salmo con Moisés. Pues María agarra panderos y viene con las mujeres y contesta a esos hombres. Y entonces en el versículo 21 del capítulo 15 expresa lo que las mujeres, o mejor dicho, María, está diciendo. Jinete y caballo echó a la mar. Hasta hay un cántico popular que dice eso. Echó al mar jinete y caballo. Realmente el Señor no echó al mar al jinete y al caballo, literalmente. Resulta que el mar se abrió, es lo que el texto viene narrando, incluso lo dice ahí en el mismo capítulo 15, en los versículos inmediatamente anteriores a este 21. El Señor abre el mar, los israelitas pasan en seco, los egipcios meten sus carros y su ejército, y el Señor simplemente cerró el mar y los cubrió. No los echó, los cubrió. Sin embargo, la poesía no está expresando una verdad histórica, una verdad científica o una verdad teológica. Está expresando cómo la mujer lo percibe en su sentimiento. Lo mismo pasa con el Salmo 51:5. Allí, por ejemplo, David se siente muy pecador. Y como pecador que es, y que se siente, y que se percibe, él dice, en pecado me concibió mi madre. Lo que él está diciendo es, yo me siento tan pecador que desde que tengo memoria soy pecador, es más, desde mi nacimiento. Si uno lo toma de manera literal, puede llegar a afirmar dos cosas. Una, que David históricamente era un hijo ilegítimo y por eso el papá, y bueno, salen todas las conspiraciones, por eso es que Isaí no lo traía, lo tenía cuidando el ganado y todo eso tiene sentido, ¿no? Porque cuando Samuel llegó a ungir a uno de sus hijos como rey, él presentó a toda la familia menos a David. ¿Por qué a David no? Ah, porque era hijo ilegítimo, porque a este niño se lo colaron a Isaí, o sea, surge toda esta teoría de conspiración y las teorías de conspiración son sumamente atractivas, ¿no? Y entonces David conoce el secreto y en el Salmo 51 él expresa, en pecado me concibió mi madre, es decir, cuando fui concebido había un pecado allí. No tiene sentido que en el caso de David con Betsabé él haya recordado tal cosa. Tiene más sentido que él se haya sentido sumamente pecador y lo expresó de esa manera. Luego el segundo pues no lo voy a llamar error, porque sería discutible, ¿sí? Pero los calvinistas y los católicos, aunque son teologías muy, muy distintas, encuentran base para el pecado original en este versículo y dicen, esa es la evidencia del pecado original. David está diciendo que en el vientre de su madre, él fue contaminado de pecado. Es decir, en pecado me concibió mi madre. ¿Ves? Desde que estaba en el vientre, desde que el esperma se une al óvulo, allí hay pecado. Sí, no, 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 David no estaba expresando eso. David no sabía nada de gestación. David tampoco sabía nada de teología calvinista o de pecado original. Simplemente el hombre se siente muy pecador y expresa un sentimiento y yo no debería de extraer verdades teológicas a partir de los salmos. Debo utilizar otro tipo de literatura para analizar el tema. Claro que el salmo podría servirme para ratificar una doctrina, pero no para cimentarla. Y podríamos nosotros decir barbaridades a partir eh, digamos, de los salmos. O sea, si los vamos a tomar así de literales en cuanto a aspectos históricos o en cuanto a aspectos científicos o en cuanto a aspectos teológicos, vamos a desarrollar una teología muy, muy extraña. Y sería interesante hacer el ejercicio, pero no tenemos tiempo en este momento. Y por último, al ser poesía, los salmos contienen mucho lenguaje figurado. No se deben tomar de manera literal las hipérboles, las personificaciones, las metáforas, etcétera, ¿no? Muchas personas piensan que la muerte realmente anda con una guadaña, es un esqueleto que anda con una guadaña vigilando y pastoreando a las personas basadas precisamente en los salmos, donde dice que la muerte nos pastorea, ¿no? Las personas no deberían de tomar estas personificaciones como reales o al mar precisamente como un espíritu, como que hay un espíritu en el mar.
etcétera, ¿no? Y esto pasa por no fijarse que al ser poesía hay mucho lenguaje figurado. Y sucede especialmente en los profetas, pero hablaremos de eso en otro momento. Por ahora, esto es todo. Que el Señor los bendiga y no olviden compartir este video y también suscribirse a mi canal.